Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Bien, pues bienvenido. Hola, gracias. Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Gracias. Hola, Janet. Hola, hola. Buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Tráfico bien normal? Normal, sí. Sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Vicky, Marina? Alicia. Bueno, Alicia López, no, siempre me confundo con Alicia García. Alicia López de Valle. Ah, Alicia, ¿cómo estás? Allá en Valle, sí. No sé por qué siempre estaba pensando. Qué gusto saludarte. Qué bueno, siempre te conectas, Alicia, es una bendición. Araceli, ¿qué tal? Araceli, 7 veces. Dice. Sí. Buenas noches. Bueno, mis hermanos, ya se nos ha hecho un poquito tarde. Hoy empezamos ya tarde. Nos conectamos un poquito tarde. Olivio, Marieta, buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Les parece bien a todos? Amén. Señor Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, clamo a ti, Señor, clamamos a ti, Señor, para que tú nos muestres esos misterios tan maravillosos, que tu precioso Espíritu Santo nos revela, Señor, porque tu precioso Espíritu, Señor, escudriña aún las cosas profundas tuyas, Padre, y nos las da a saber, Señor. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú has preparado para los que te amamos, Señor. Y yo sé que no te amamos como tú nos amas, Señor, pero cada día nuestro amor va fortaleciéndose más en agradecimiento a tu grandeza, a tu poder, y te amamos cada día más, Señor. Pero sí te podemos decir, Señor, que sí te amamos con el amor que tú derramaste en nosotros, Señor. Con ese mismo amor que derramaste en nosotros, Señor, cada día te amamos y te amamos. Sé que hemos sido infieles, Señor, y que te hemos fallado en muchas ocasiones, pero damos gracias a tu misericordia, que es nueva cada mañana. Y por eso en esta noche, Señor, pedimos de tu misericordia, mi Dios, para que nos concedas conocerte más, para que todos lleguemos Señor, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que tú formes en nosotros el que seamos un varón perfecto, a la medida y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Cuán reto nos has puesto, Señor, pero no es en nuestras fuerzas, sino es con tu Espíritu, Señor, en el cual descansamos, y el de la obra eres tú, Señor. Pero nos maravillamos, Señor, de que tú vayas a ser en nosotros, nos vayas a hacer igual que Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué tremenda esa palabra, ¿no? Imagínate, vamos aquí al libro de Efesios. Ahorita regresamos ahí al estudio que estamos haciendo de Zacarías, y qué tremenda esta palabra, porque a lo mejor el Señor nos va a llevar por este tema que también me gusta mucho. Dice Efesios 4:11. O vamos a leer el 10. Vamos a ver 4:10. El que descendió, que es nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todo, de todos los cielos, para llenarlo todo. O sea, no hay nada que no haya llenado nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, y nuestro Señor Jesucristo, porque él lo dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí parece ser como que dice, yo te voy a poner a ti y tú los vas a capacitar. Pero esa es la misericordia de Dios, porque el que perfecciona es Dios. Amén. 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 Entonces nosotros solamente somos unos instrumentos de Dios, en los cuales Dios va a hacer toda la obra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, ¿quién los va a perfeccionar? Pues los profetas, los apóstoles, los pastores, los maestros. Ellos yo los constituí, ¿no? Pero el que perfecciona es Dios, nos dice en 1 Corintios. ¿Quién es el que perfecciona? Es Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Es Dios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es a Pablo y Apolos? Sino servidores de Dios por los cuales habéis ¿qué? Creído. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Entonces aquí dice que todas estas personas, o todas estas personas que somos parte del cuerpo, somos instrumentos de Dios. Y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Edificar qué? El cuerpo de Cristo. Y luego dice la meta, versículo 13, hasta que todos, y aquí me maravilla, todos es todo aquel que nació de nuevo. El que esté tibio, el que parece que no escucha, Dios va a cumplir su propósito en él. Porque a los que antes escogió, Él también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Y aquí es donde dices, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios que Él se propuso en sí mismo que a ti y a mí nos va a dejar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Porque así dice la palabra. Amén. Ahí dice que nos va a hacer igual que su Hijo. Mira, aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Y eso es todo. No está exceptuando aquel que no crezca, aquel que no, o sea, de que Dios lo va a hacer crecer, lo va a hacer crecer. Nos habla de la tribulación y la gran tribulación, pero ahí los va a perfeccionar. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? O sea, que todos lleguemos. Aquí me llama la atención y me lleva aquí a Apocalipsis capítulo 12. Vamos aquí a Apocalipsis capítulo 12. Dice, vamos a leer Apocalipsis 12, estaba buscando en qué parte. Vamos a leer a partir del versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Sí? Así es que fíjate, vamos a leerlo otra vez. Después de esto hubo una gran batalla, ¿en dónde? En el cielo. Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, a Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles de Satanás. O sea, era una lucha, ¿sí?, de demonios contra los ángeles de Dios. ¿Sí? Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. O sea, hola Pati, ya no se halló al lugar para ellos. Y entonces dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. O sea, dejó de qué en este momento, de engañar al mundo entero, y fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
y engañaba a los de la tierra, ¿no? Y dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Pero fíjate el versículo 11, y ellos le han vencido. ¿Quiénes han vencido? Nosotros, o sea, los cristianos que van a estar aquí, ¿no? O sea, los que están saliendo de ese momento de la gran batalla que está en la gran tribulación. Gloria a Dios que nosotros estaremos en el cielo. Y ellos le han vencido, ¿de qué manera? Por medio de usar la sangre de Cristo. Y aquí bien importante, mi hermano. Y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, fíjate, es la palabra del testimonio de ellos. O sea, dices, entonces la palabra se vuelve tu testimonio. Sí, amén. 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 La palabra se vuelve tu testimonio, ¿sí? Y menospreciaron sus vidas, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. O sea que, a ver, ¿a quiénes van a ser degollados por la palabra de Dios? Los que se quedan en la tribulación. Los que se quedan en la tribulación, como dice Apocalipsis 20, que dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, pero también vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de ¿quién? De Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no permitieron recibir la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí entonces en Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por medio, ¿sí?, de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta las muertes. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Y entonces aquí dices, a ver, como que los tiempos no me cuadran. No, está siendo lanzado Satanás con toda su fuerza para la gran tribulación. Recuerda una cosa, lo que decíamos ayer. Dios nunca te va a mandar un mal. Amén. Pero lo va a permitir. Sí, va a probarlos. Eso oye medio raro, a veces pienso, Señor, no sé si decirlo, pero se me figura que tienes aquí al que tienes para que cambiemos. O sea, Dios te suelta a Satanás, ¿no? O sea, dice el Señor Jesucristo, Pedro, ¿qué crees? Me han pedido para hacer. Satanás te pidió. Ahora, fíjate lo que dice Juan 10:1. 10:10, perdón. Dice Juan 10:10. Satanás, la serpiente antigua, todo lo que se nombra en la Biblia de Satanás, dice, el ladrón, o sea, Satanás, no viene sino para ¿qué? Para hurtar, Que es robar, destruir. matar y destruir. O sea, cada vez que tú no obedeces algo, el Señor permite, porque Él es poderoso para que no te pasara nunca nada. Pero como Él te ama y quiere cambiarte, te lo deja ir. ¿No entendemos eso? Ay, gracias.
lo podemos entender, dice, no, está tremendo. O sea, yo me hice esta pregunta. A ver, vamos primero al libro de Hebreos, perdón, de Hebreos, de Santiago, es que yo, como estoy viendo aquí, Santiago 1, 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, porque Él es amor, Él no tiene ningún mal en Él es santo. Amén. Así es que Él nunca te va. Y luego dice, versículo 17, toda buena dádiva es así como un poquitito de Dios, ¿no? Y todo regalo perfecto, que no tiene error el regalo, desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Así es que Él nos ama, sí. Versículo 18. Él de su voluntad, ¿de la voluntad de quién? De Dios. Él de su voluntad te va a perfeccionar. Él de su voluntad te va a salvar. Sí, amén. Porque te dio una dádiva, un regalo de lo más hermoso. Te regaló la salvación. Amén. Amén. Y Él dijo, si tú confiesas a mi Hijo, yo te confieso delante de mi Padre. Dice el Señor Jesucristo, el que me confiese delante de mí, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero dice el Señor, el Padre Celestial, si tú recibes a mi Hijo como tu Señor y Salvador, yo te regalo la salvación. Amén. Y dice en Efesios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí tenemos una lucha teológica, muchos. ¿Hay obra o no hay obra? Porque obra es cualquier cosita que hagas. Y muchas veces estamos en los predicadores, agarramos, y yo he estado luchando ya mucho con eso. Necesitas obedecer. Lo estás mandando ¿a dónde? Al mandamiento. ¿Sí? O sea, una cosa es el mandamiento, ¿sí? Y una cosa es que tú lo hagas porque Dios te transformó. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, estas personas que dan testimonio por la palabra de Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, su testimonio es ¿cómo eres tú? Fruto. Es fruto. Y otra cosa es que lo hagas por mandamiento. Por mandamiento te conviene hacerlo para que te vaya bien. Pero lo podrás soportar. Y todo es por su misericordia. Amén. Y por su obra. Es la obra de Él en nosotros. Sí, amén. Ve el caso de Efesios. En Efesios dice, y Él ha constituido en apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, maestros, todo. Él los constituyó para que ellos perfeccionen, así parece que lo interpretarías, para que ellos perfeccionen a los santos. Pero en Corintios dice no, dice Pablo, no, nosotros solamente somos servidores de Dios por los cuales tú creíste. Nosotros trajimos la palabra, pero el crecimiento te lo da nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿quién es el que perfecciona? Dios. Es Dios. Sí, amén. Y ahora viene esta parte importantísima. Simplemente, y yo lo tengo en mi corazón mucho. Yo sé que las pruebas nos dice Dios que estemos con sumo gozo. Y aquí estamos en Santiago, mira, Santiago 1, 2. Hermanos míos, tengan verdaderamente gozo dentro de sus corazones
cuando te halles en diversas pruebas. Y todos sabemos que las pruebas son aflicciones. Porque por muchos lados dice, mas al Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él te va a perfeccionar. Entonces, no desconocemos que Él dice que nos tiene que perfeccionar. Amén. ¿Ven? Amén. A ver, entonces ahora, resume de la siguiente manera. ¿Quién es el que perfecciona? Dios. ¿Y de qué manera perfecciona? Por las pruebas. ¿Y las pruebas qué son? Padecimientos. Ahora, la pregunta que nos hacemos y que es de una discusión teológica. A ver, entonces, yo recuerdo mucho cuando fuimos al Instituto Bíblico, regresamos con una mentalidad de decir, espérame. Me acuerdo que nos decían, ¿tú crees que si Dios es bueno, te va a mandar un cáncer? A ver, si nosotros siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿tú le podrías decir a un hijo, porque te portas mal, te manda un cáncer? No, todos decíamos, ¿cómo crees? Imposible. Entonces Dios nunca te va a mandar una enfermedad. Bueno, entonces, si tú me dices que Hola, Marquitos, qué gusto saludarlos. Y a Juanita, pues dije, ya se metió a otro salón. Ya perdí. No, son de las preguntas que yo me he hecho, mis hermanos, y que por la gloria de Dios creo que Dios nos ha dado respuestas. Mira, te vuelvo a repetir. Fuimos enseñados en el instituto de algo que dice, espérame, tienes toda la razón. ¿No? O sea, visto así, tienes toda la razón. Dice, a ver, nos decía, a ver, ¿Dios es bueno? Sí, todo el tiempo. Sí. ¿Es benevolente? Sí, amén. Sí. ¿Dios es amor? Sí, amén. ¿Él te quiere bendecir? Amén. Sí. Por consiguiente, decían ahí, es imposible que Dios te mande una enfermedad. Porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará cosas mejores? Sí, amén. Si nosotros siendo malos les damos buenas cosas a nuestros hijos, entonces decíamos, no, pues tienes razón. Tienes razón. Y entonces, después decían, entonces tú crees que si un hijo se portara mal, tú a un hijo que se portara mal le dirías, te voy a mandar un cáncer? No. Y yo, no. Entonces Dios no te lo puede enviar. Entonces, ¿qué sucedía? Cualquier persona que enfermaba, o cualquier persona que entraba en una prueba, o cualquier persona que entraba en una situación difícil, entonces esa doctrina te llevaba a decir, ¿en qué fallaste? ¿Qué puerta abriste? Pues llegas con el anciano, o pastor, o ministro, y dices, oye, me queda claro que la enfermedad no la mando a Dios. Entonces, ¿por qué estoy con esta enfermedad? Si soy hijo de Dios, y Él ya me sanó. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Entonces, la contrarrespuesta es decir, me acuerdo que nos decían en una congregación, ¿qué puerta abriste? Porque el diablo tú le abres puertas y se mete y ahí, o sea, no es Dios. Entonces venía un momento donde decían, si tú estás mal ahorita, es porque tú fuiste el culpable de haber abierto esa puerta. Ahora, yo leo en la palabra de Dios, y yo, ahí tienes tu Biblia ahorita, y lo leíamos el día de ayer. Dice, mira, vamos aquí al libro de Primera de Pedro.
Dice, 1 de Pedro 5:10, que es el que leíamos ayer. Dice, mas el Dios de toda gracia, o sea, el poderoso que... Recuerda lo que es gracia. Gracia es algo donde tú no tienes que hacer nada. O sea, a ver, ¿tú eres salvo por gracia? Sí, amén. ¿Y no dice la palabra de Dios no por obras? Sí. O sea, a ver, veo. Entonces quiero algo, ¿verdad? ¿Tú qué hiciste para ser salvo? Nada. Recibir a Jesucristo, Creer. confesarlo, Amén. y te hizo salvo. Amén. Y todavía dice el apóstol Pablo, dice, y no es por obras, y no lo dice por medio del Espíritu Santo, y no es por obras, para que nadie, sí, y luego dice, ¿qué dice Dios en la escritura de Abraham? ¿Creyó Abraham a Dios? Y le fue contado por justicia. Y luego todavía en Gálatas 3 nos dice, aquel los que son hijos de fe, o sea, los que creen, esos son los hijos de Abraham. No estoy diciendo son los judíos. ¿Quiénes son hijos? Mira, vamos a ir rápidamente. Ya me estoy haciendo, ya ni terminé un versículo, pero ahorita regresamos. Gálatas 3. Amén. Ay, bendito sea el Señor. ¿Ya llegaron? Sí, amén. Pues yo no he llegado, permítanme tantito. ¿A poco no? A veces de repente ya es muy, muy fácil y dices, ay, chico, ¿y ahora dónde quedó? Gálatas 3:9. De modo, bueno, vamos a leer el 8, que es muy interesante, mira. Y la escritura, previendo que Dios había de qué, Justificar Por la fe. ¿por la qué? por la Por la fe fe. Por la fe eres tú, ¿qué? A los a los gentiles. Salvo. Ah, Amén. De justificar por la fe a quién. a los gentiles. De antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas Todas las naciones. todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Versículo 9. De modo que los de la fe, Son bendecidos. ¿quiénes son los de la fe? Alza la mano. Amén. Amén. Yo soy de fe. Amén. Yo soy salvo por fe. Sí, amén. ¿Por qué? Porque creo en el Señor Jesucristo. Amén. La gloria a Dios. Y aunque ahora no la veo, me gozo con gozo inefable. Amén. Amén. A ver, ¿somos de fe o no somos de fe? Sí, amén. ¿Has visto a Cristo? No. Entonces, ¿por qué crees en Él? Por fe. Amén. Entonces, tú eres del 9. ¿Sabes? Sí, el Así como el que vive. ¿Quién es usted? De los del 9. Somos del departamento 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de qué? De las obras De las obras de la ley están bajo qué? maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. O sea, si tú le fallas tantito al decir, tú vives por mandamiento, vamos a pensar que sí voy a ser bueno, como decía hace un rato, muchas veces estamos predique, y pórtense bien, y obedezcan, y el otro, y no, es por la gracia de Dios que te va a cambiar. Amén. Sí, amén. Que te puedes desgastar, si no, hay veces que los predicadores dicen, hermanos, si no somos obedientes, nunca vamos a tener, tiene que ser, y hasta cantan una canción los niños, obedece, obedece. ¿No? Así son, me acuerdo que iban a los evangelismos y les ponían esa, obedece, es mandamiento. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos Nos conocemos. los vas a conocer. ¿Y cómo ellos le vencieron? ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo y por el testimonio que ya tenían. Ahora, dice aquí, ¿tú eres del 9? Sí. ¿Tú eres del 10? Yo no. Porque yo no dependo de las obras de la ley.
porque estaría yo bajo maldición. ¿Sí? Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica. ¿Para con quién? Es evidente que el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿y la fe por qué viene? Por el oír y el oír. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hoy quería empezar el libro de Zacarías otra vez porque yo estoy picadazo con Zacarías. Me cae re bien el Zacarías. Yo ni lo conocía, ¿no? Y el Señor, ahorita en la oración, en la misma oración nos llevó a empezar este estudio ahorita. Y me maravillo de que, aunque estés estudiando Zacarías, tu fe, ¿qué le pasa? Se fortalece. Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír y el oír y el oír. Por la palabra. Yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿mi fe se va a fortalecer si estudio Apocalipsis? O sea, así como cuando me lo dieron por materia, en un instituto bíblico de Cristo para las Naciones, me dijeron, ¿qué materia te gustaría? Le dije, Apocalipsis, porque nadie me la podía explicar. Pero después cuando vi los libros dije, ay, ¿para qué ando pidiendo esto? Pues aquí está el material de la clase. Que no lo voy a leer. Y entonces, lo acomodo mis vacaciones para que esté yo ahí en la playa, dale, ahí, en lo que me echo un clavadito y regreso a darle, ¿no? Y me empecé a impresionar de Apocalipsis, que no llegué a una gran profundidad, pero me quedó tan claro las 7 iglesias de Asia, que me dio pauta para poder continuar con otras. Pero no se trata de ese tema. Lo que estamos tratando ahorita es no quiero perderme del tema. O sea, el tema que estamos diciendo, a ver, Dios te regaló la salvación. Amén. Y la salvación es un regalo donde tú no haces nada, es por gracia. Amén. Amén. Y es lo que va a hacer que dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, todo aquel que depende del mandamiento no va a poder ser salvo. Tiene que ser transformado. Y luego dice el libro de Efesios, recuerda, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros maestros para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién es el que edifica? ¿A fin de perfeccionar a quién? A los santos. Entonces, ¿quién perfecciona? Dios. Pero si hace rato nos dijo que él constituyó a estos para que perfeccionar. Entonces, ni perfecciona el apóstol, ni perfecciona el maestro, ni perfecciona el evangelista. Ninguno de esos 5 perfecciona. Solamente son, ¿qué? Como dice Pablo, somos instrumentos de Dios por los cuales habéis creído. Ahora, y dice claramente, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. O sea que tu fe y mi fe va a ser idéntica. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír y el oír, por la palabra de Dios. Y todos vamos a llegar a la unidad de la fe. Amén. Y hasta que todos lleguemos al conocimiento ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿No? Así dice el versículo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida y a la estatura del Hijo de Dios. O sea que, a ver, tú y yo tenemos que llegar a ser igual que Cristo. Amén. Y yo sé que algunos a veces por modestia dicen, nos falta mucho. Pues claro que nos falta mucho. Pero a veces dicen, el único perfecto es Cristo. Pero para allá voy. Amén. Porque Dios me tiene que perfeccionar. Por fe, amén. 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 Y por medio de la fe, ¿qué va a hacer todo el Señor? Todo lo va a hacer por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. Entonces, regresando aquí a Primera de Pedro,
Recordemos, ¿quién es el que perfecciona? Dios. Dios. ¿No? Reitero, ¿quién es el que perfecciona? Dios. Dios. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna en Jesucristo. ¿En quién? En Jesucristo.